Hasta finales de la década de los 2000, cuando se adquiría una nueva unidad de disco duro o un ordenador personal, las opciones de almacenamiento se limitaban al tamaño del disco y quizás a su velocidad. Sin embargo, hoy en día se enfrenta a dos opciones muy distintas al comprar un nuevo PC. Puede obtener uno con una SSD o uno con una HDD. Si bien ambas opciones son tecnologías de almacenamiento que fueron inventadas para facilitar la división y la compresión de los ficheros, presentan diferencias sustanciales. Por tal razón, IncitelV está aquí para exponer el contraste entre los discos duros y los discos de estado sólido, así como sus similitudes a través de una comparativa entre SSD y HDD. En primer lugar, una unidad de disco duro HDD está compuesta por una carcasa que contiene una serie de platos con una cobertura ferromagnética. La dirección de magnetización representa cada uno de los bits, de modo que lee y escribe los datos con un cabezal de movimiento rápido, de un modo similar a cómo funcionaban los discos de vinilo. Como todas esas piezas son mecánicas, el disco duro es el componente más lento y más frágil de cualquier equipo. En el caso de las unidades de estado sólido SSD, estas son un tipo más nuevo de disco que guarda la información en memoria flash, la cual consta de celdas de memoria individuales que almacenan bits a los que el controlador puede acceder al instante. No tienen cabezales físicos para grabar los datos. En su lugar, incluyen un procesador integrado para realizar operaciones relacionadas con la lectura y escritura de datos. Aunque las SSD y las HDD son ambos dispositivos de almacenamiento, su funcionamiento y características particulares presentan grandes diferencias, como las que analizaremos a continuación. Capacidad. Las unidades SSD con mayor almacenamiento pueden ser muy caras, mientras que 1 TB es considerado como una unidad HDD básica para cualquier sistema. De momento, las HDD siguen siendo una opción más atractiva para los que buscan mucha capacidad a poco precio. Sin embargo, es posible ver que los portátiles que cuentan con 1 TB ya lo hacen a través de SSD, por lo que el cambio de dinámica ya ha comenzado. Velocidad y rendimiento. Las HDD tienen una limitación más que evidente porque son mecánicas, lo que genera un enorme cuello de botella ante procesadores que realizan miles de millones de operaciones por segundo. Ese es el lugar donde las unidades de estado sólido ganan por amplia ventaja a los discos mecánicos. Una computadora con SSD es muchísimo más eficiente al iniciar, abre las aplicaciones más rápidamente y tiene un rendimiento de escritura y lectura que no es comparable a un HDD. Fragmentación. Por causa de sus superficies de grabación rotativas, las superficies de los discos duros mecánicos trabajan mejor con archivos más grandes grabados en bloques sólidos. Cuando los discos duros comienzan a llenarse demasiado, los archivos grandes pueden extenderse alrededor del plato del disco, algo conocido como fragmentación, perjudicando la velocidad de lectura y escritura de datos en discos duros. Mientras tanto, las SSD no tienen este problema, ya que la ubicación física de la grabación de archivos no importa tanto. Todas las celdas son accesibles exactamente en las mismas condiciones y en la misma velocidad, tan solo se necesita una dirección de memoria para acceder a ella. Ruido. Hasta el HDD más silencioso emitirá un leve ruido cuando esté en uso. Las SSD, en cambio, no producen ningún sonido, principalmente porque no tienen partes mecánicas. Tamaño físico. Como las HDD tienen platos giratorios, hay un límite para lo pequeños que pueden ser en tamaño, determinado por la extensión de la aguja del cabezal de lectura. Las SSD no tienen esta limitación, pudiendo almacenar más de 256 GB en un espacio más pequeño que un USB y en un solo chip. Si se dispone de poco espacio o se requiere un portátil más delgado y ligero, el SSD es la opción correcta. Dureza y vida útil.
Las SSD no tienen partes móviles y, por lo tanto, es más probable que mantengan sus datos seguros ante fallos de sectores del disco. Al estar todo instalado en una PSB de forma electrónica, es prácticamente invulnerable ante caídas y movimientos bruscos. Por otro lado, una HDD prácticamente no tiene límite de escritura en sus discos por ser mediante magnetismo, lo que le brinda mucho más vida útil. Precio. Las HDD ofrecen un costo medio por gigabyte de almacenamiento todavía bastante más asequible en comparación a las SSD. Esto se debe a que, como los discos duros convencionales son más antiguos, sus costes de fabricación son mucho menores. Pero la diferencia de precios entre discos duros y unidades de estado sólido tiende a ser cada vez más reducida, gracias a la salida de nuevas tecnologías y la llegada de varios fabricantes de memorias a bajo coste. En resumen, si lo que busca principalmente es un almacenamiento general masivo, es decir, imágenes, películas u otros datos a los que no suele acceder, las unidades HDD tradicionales son la opción acertada. No obstante, si necesita maximizar el rendimiento y la velocidad de su PC, las unidades SSD ganan de lejos. Pero no siempre hay que optar por una cosa u otra, dado que los equipos híbridos incluyen ambos tipos de discos. El sistema operativo, las aplicaciones y los archivos más utilizados se instalan en una SSD, mientras que otros datos menos importantes se guardan en una HDD, habitualmente con una mayor capacidad y menor coste. Desde Incitelvía, esperamos que todo lo expuesto le haya permitido conocer un poco más acerca de las diferencias entre las HDD y las SSD para tomar una decisión acertada. Recuerde que, si desea revisar el amplio catálogo que tenemos para ofrecerle, puede visitarnos en nuestro local, ubicado en la avenida Antunes de Mayolo, 1622 Los Olivos. Asimismo, de tener alguna duda o consulta, puede contactarnos a través del número 961-395-008 para temas generales o a través del número 994-079-071 para hablar de tópicos empresariales. Cualquiera fuese el caso, con mucho gusto lo atenderemos. Incitelvía a su servicio.